A lo largo de miles de millones de años, el suelo bajo tus pies ha sido todo menos estable. Nuestro planeta fue una bola de fuego, un páramo helado y un rompecabezas de continentes en constante choque. Soy Miguel Diz 25 y hoy conoceremos 25 datos geológicos sobre la historia de la Tierra que desafiarán tus creencias. El mar Mediterráneo fue una vez un desierto. Hace unos 6 millones de años el mar Mediterráneo se secó por completo en un evento conocido como la crisis de salinidad del Mesiniense. El cierre del estrecho de Gibraltar por movimientos tectónicos aisló el mar del Atlántico. En el clima cálido y seco, el agua se evaporaba más rápido que lo que los ríos aportaban, dejando una gran cuenca profunda miles de pies bajo el nivel del mar. No era un mar, era un enorme desierto de sal. Científicos hallaron pruebas al encontrar gruesas capas de sal bajo el fondo marino. El océano Atlántico rompió la barrera durante la inundación sancliana, enviando una gran masa de agua a la cuenca. La Tierra fue una vez una bola de nieve. Antes de los humanos, la Tierra pudo haber estado totalmente cubierta de hielo de polo a polo. La teoría de la Tierra bola de nieve plantea que hace unos 700 millones de años, el planeta entero, incluidos los océanos ecuatoriales, se congeló. Esto sucedió debido a un efecto de enfriamiento descontrolado. A medida que se formaba más hielo, este reflejaba más luz solar de regreso al espacio, lo que hacía que el planeta se enfriara aún más, llevando a la formación de aún más hielo. Lo inquietante es pensar que ni los trópicos se salvaron del hielo. La vida solo sobrevivió por la actividad volcánica. Los volcanes liberaron tanto dióxido de carbono que causaron un gran efecto invernadero y el hielo se derritió. Sin esas erupciones volcánicas, la Tierra sería hoy una canica congelada y sin vida en el espacio. 23. Las montañas de las profundidades. ¿Sabías que la cadena montañosa más larga de la Tierra está en realidad bajo el agua? La dorsal mesoatlántica rodea el planeta como las costuras de una pelota de béisbol y se extiende unos 40.000 millas. Se forma por la tectónica de placas, donde la corteza se separa y el magma crea nuevo fondo marino. Lo más sorprendente es que, aunque exploramos la superficie del planeta, la principal característica geológica está oculta bajo kilómetros de agua. La mayoría de los picos de esta cadena tienen miles de pies, y la dorsal representa casi el 90% de la actividad volcánica mundial. Saber que existe una cadena continua de montañas y volcanes bajo el océano hace que las montañas terrestres parezcan pequeñas. La Antártida fue una selva tropical. Hace 90 millones de años en el Cretácico, la Antártida era una selva tropical templada. Los científicos han descubierto polen fosilizado, raíces e incluso evidencia de árboles antiguos enterrados profundamente bajo el hielo. En aquel entonces la Tierra era mucho más cálida debido a los altos niveles de CO2. Aunque la Antártida seguía cerca del Polo Sur y tenía meses de oscuridad, era lo bastante cálida para que los dinosaurios vivieran en densos bosques. Esa transformación te hace cuestionar la naturaleza real del continente. Aunque hoy vemos la Antártida cubierta de hielo, gran parte de su historia fue verde. El paso de selva tropical a capa de hielo en la Antártida fue causado por el movimiento de placas tectónicas, que la aisló y creó la corriente oceánica del sur atrapando aire frío. Es un ejemplo poderoso de cuánto puede cambiar la personalidad del planeta, dependiendo de dónde estén los continentes y qué haya en la atmósfera. Las rocas pueden fluir como un líquido. Pensamos en las rocas como el símbolo máximo de solidez. Pero en lo profundo del manto terrestre, las rocas se comportan más como un líquido muy espeso. Por el calor y presión bajo tierra, la roca del manto no se quiebra. Es plástica. Durante millones de años, esta roca fluye lentamente por convección. Este movimiento impulsa la tectónica de placas, transportando continentes como balsas en un río lento. Esto es la base de la geología, pero sigue siendo difícil de comprender. Si vieras la historia de la Tierra en rápido, el suelo parecería una olla hirviendo. Las montañas y el suelo son solo una delgada corteza sobre un gran interior fluido. Notar que el suelo se mueve tan lento como crecen tus uñas es una idea extraña que cambia cómo percibes la estabilidad del mundo. La Gran Mortandad fue un evento geológico. Hace 252 millones de años ocurrió la extinción Pérmico-Triásico llamada la Gran Mortandad.
Aunque a menudo pensamos en las extinciones como eventos biológicos, esta fue provocada por una catástrofe geológica masiva. En la actual Siberia ocurrieron enormes erupciones volcánicas llamadas trampas siberianas, que no eran los volcanes típicos en forma de montaña. Enormes fisuras en la tierra vertieron millones de millas cúbicas de lava basáltica, cubriendo un área del tamaño de Estados Unidos. Lo que sucedió después muestra cuán destructivo puede ser el interior del planeta. Las erupciones liberaron tanto CO2 y azufre que los océanos se volvieron ácidos y la temperatura global subió unos 18 grados Fahrenheit. Eliminó al 96% de todas las especies marinas y al 70% de los vertebrados terrestres. Al observar las rocas de este periodo, ves la transición de un mundo con fósiles a una zona muerta. Es un mito común que los diamantes se forman del carbón comprimido, pero en realidad no es así. En realidad, la mayoría son más antiguos que las primeras plantas terrestres, origen del carbón. La mayoría de los diamantes se formaron hace entre 1000 y 3500 millones de años a 160 kilómetros bajo la superficie terrestre. Emergen a la superficie por raras y rápidas erupciones volcánicas llamadas tubos de kimberlita. Eso transforma al diamante de simple basura a cápsula del tiempo de la infancia de la Tierra. Los diamantes son fragmentos del manto profundo llevados a la superficie a gran velocidad. Si el magma no viajara lo suficientemente rápido, los diamantes en realidad se convertirían en grafito en el camino hacia arriba debido al cambio de presión. Así que cuando ves un diamante, no estás viendo carbón viejo. Ves a un sobreviviente geológico que ha soportado miles de millones de años y un viaje violento desde el centro del planeta. 18. Norteamérica todavía se está recuperando de la era de hielo. En la última era de hielo, glaciares de 3 kilómetros de grosor presionaron tanto que hundieron la corteza terrestre en el manto. Es un proceso llamado depresión isostática. Aunque esos glaciares se derritieron hace 19.000 años, la corteza aún se eleva lentamente, fenómeno llamado rebote postglacial. Canadá y el norte de Estados Unidos se elevan unos 0.4 pulgadas al año. La geografía del continente aún cambia por el clima de hace miles de años. En zonas de los grandes lagos, este rebote altera los niveles de agua y el flujo de ríos. Esto prueba que la corteza terrestre se comporta más como un colchón de espuma viscoelástica que como un ladrillo sólido. 17. El Gran Cañón es una brecha geológica. El Gran Cañón muestra millones de años de historia en sus capas coloridas, pero existe una gran brecha en el registro llamada la Gran Inconformidad. En algunos lugares del cañón puedes poner tu mano sobre una línea donde una roca de 500 millones de años se encuentra directamente sobre una roca de 500 millones de años. Eso significa que más de 1000 millones de años de historia geológica se perdieron por erosión y desaparecieron. Las rocas nos cuentan el pasado, pero el Gran Cañón muestra que la Tierra puede borrar su historia. 1000 millones de años representan una cuarta parte de la existencia de la Tierra y en ese límite geológico desapareció. Científicos aún discuten el destino de esa roca. Algunos creen que el glaciar de la Tierra Bola de Nieve la raspó. Los polos magnéticos terrestres se invierten regularmente. Dependemos del campo magnético terrestre para usar brújulas y protegernos de la radiación solar, pero la geología muestra que los polos no son fijos. De hecho, cambian de lugar cada cientos de miles de años. Los científicos lo saben porque al enfriarse la lava, los minerales de hierro se alinean con el campo magnético y fijan su dirección como una brújula congelada. Al observar el fondo marino, los geólogos ven franjas de roca con magnetismo en direcciones opuestas. Lo inquietante es ver que el norte no es fijo. La última inversión fue hace 780.000 años, así que ya nos tocaría otra. En una inversión, el campo magnético se debilita mucho, lo que afectaría a satélites y redes eléctricas modernas. 15. El mar Mediterráneo se volvió a llenar en menos de 2 años. Dije que el Mediterráneo fue un desierto, pero cómo se llenó de nuevo es aún más sorprendente. Hace 5.3 millones de años, la barrera en el estrecho de Gibraltar cedió, provocando la inundación sancliana, una de las mayores de la historia. Ya mencioné eso. En lugar de un goteo lento, el agua del Atlántico entró rugiendo con una tasa de descarga que era 1000 veces mayor que el flujo del Amazonas.
Es difícil entender la rapidez de esa transformación. Científicos estiman que el nivel del agua en el Mediterráneo subía más de 30 pies diarios en su punto máximo. Es probable que todo el mar, de más de 2 millones de millas cuadradas, se haya llenado de nuevo en pocos meses o hasta 2 años. 14. El monte Everest consiste en antigua piedra caliza marina. Pararte en la cima del monte Everest, el punto más alto del mundo, es estar sobre un antiguo fondo marino. La roca en la cima de la montaña es piedra caliza amarillenta, que contiene restos fosilizados de criaturas marinas que vivieron en el océano hace cientos de millones de años. Muestra la fuerza de la tectónica de placas. Estas rocas se originaron en el fondo del océano Tetis. Cuando la placa india comenzó a chocar con la placa euroasiática hace unos 50 millones de años, el fondo marino se dobló, se plegó y fue empujado hacia arriba casi 10 kilómetros en el cielo. Esto sacude tus creencias porque vemos las montañas como gigantes permanentes y majestuosos, pero el Everest es esencialmente un pedazo del fondo del océano que se perdió en su camino hacia arriba. 13. El periodo húmedo africano volvió verde al Sahara. Solemos ver el Sahara como símbolo de calor y arena, pero hace 6 a 11 mil años era un lugar con lagos, ríos y bosques. El periodo húmedo africano fue provocado por una oscilación en el eje terrestre que alteró la incidencia solar en el hemisferio norte y fortaleció el monzón africano. Geólogos hallaron evidencia de antiguos ríos y megalagos, como el lago Megachad, que superó en tamaño a todos los grandes lagos juntos. Muy pocas cosas desafían nuestras suposiciones más que un Sahara verde. En ese tiempo habitaron hipopótamos, cocodrilos y civilizaciones humanas tempranas que dejaron arte rupestre de un mundo verde. Cuando la órbita terrestre cambió, los monzones se movieron y la región se secó en pocos siglos. 12. La atmósfera original de la Tierra era tóxica para los humanos, por lo que no podrías respirar si viajaras al inicio del planeta. La atmósfera original del planeta tenía principalmente gases volcánicos como dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua, casi sin oxígeno. El gran evento de oxidación tardó miles de millones de años en cambiar la química del planeta. Las cianobacterias empezaron a liberar oxígeno al hacer fotosíntesis, lo que reaccionó con rocas y aire y formó la atmósfera actual. Durante la mayor parte de su historia, la Tierra era un entorno hostil e irreconocible para la vida humana, mortal para cualquier persona. También muestra cómo la geología y la biología están vinculadas. El hierro en la corteza terrestre absorbió oxígeno durante millones de años, formando grandes depósitos de hierro bandeado que hoy usamos para hacer acero. Literalmente estamos construyendo nuestro mundo moderno a partir de la evidencia geológica del primer aliento de la Tierra. 11. Los cristales de circón son cápsulas del tiempo de la Tierra. Aunque vemos montañas y cañones para entender la historia, la evidencia geológica clave es microscópica. Los cristales de circón son minerales muy resistentes, casi indestructibles. Sobreviven a la erosión, entierro profundo y pueden fundirse en nuevas rocas. Circones de Australia Occidental tienen 4.4 mil millones de años, apenas 150 millones después de la formación de la Tierra. Sorprendentemente, nuestro conocimiento del origen de la Tierra viene de algo más pequeño que un grano de arena. Al analizar la química de un grano de circón, los geólogos descubrieron que la Tierra se enfrió y tuvo agua líquida antes de lo pensado. Esto sacude tus creencias, ya que muestra que nuestro entendimiento del planeta no viene de un monumento gigante, sino de una mota de polvo diminuta. El suelo bajo tus pies se mueve tan rápido como tus uñas crecen. Creemos que los continentes son fijos, pero en realidad flotan sobre una capa semilíquida del manto. A través del proceso de tectónica de placas, estas enormes losas de corteza están en constante movimiento. En promedio, las placas tectónicas se desplazan a una velocidad de aproximadamente 1 o 2 pulgadas por año. Curiosamente, esta es casi la misma velocidad a la que crecen las uñas de los pies humanos. Aunque parezca lento, en millones de años basta para llevar la Antártida del Ecuador al Polo Sur. Ese desplazamiento lento hace que el mapa mundial sea solo una instantánea temporal. Si te quedaras en un lugar 100 millones de años, verías el horizonte alejarse. Esta lenta colisión crea montañas y abre océanos.
Aunque la Tierra parece sólida e inmóvil, en realidad está en constante movimiento que cambia las fronteras del planeta. Norteamérica y Europa se alejan cada vez más por la dorsal mesoatlántica, una gran fisura en medio del Atlántico. Aquí, dos placas tectónicas se están separando, permitiendo que el magma fresco suba y cree un nuevo fondo marino. Por esto, el océano Atlántico en realidad se está ensanchando aproximadamente 1 pulgada cada año. Cada año, volar de Nueva York a Londres es un poco más largo, ya que el Atlántico se ensancha sin que nadie lo note. Y mientras se expande, el Pacífico en realidad se está encogiendo, ya que su fondo se introduce de nuevo en el manto en otras áreas. Es un acto de equilibrio global. Vemos la distancia entre continentes como un dato fijo aprendido en la escuela. En realidad, la geografía de nuestro planeta se está actualizando constantemente por la actividad volcánica que ocurre a kilómetros bajo las olas. 8. ¿Algunas rocas realmente pueden cantar? Solemos ver las rocas como objetos silenciosos y pesados, pero hay un raro fenómeno geológico, las rocas fonolíticas o que suenan. Son rocas volcánicas, como las del Parque de las Rocas Sonoras en Pensilvania, con alta concentración de hierro y sílice. Al golpearlas con un martillo, no suenan sordo. Suenan como una campana de metal o un diapasón. Los geólogos han descubierto que esto sucede porque las rocas están bajo una tensión interna inmensa, casi como una cuerda de guitarra estirada, y las vibraciones pueden viajar a través de ellas con una claridad increíble. Es asombroso porque desafía completamente nuestro sentido común. Puedes caminar entre un campo de rocas y literalmente tocar una canción en ellas como si fueran un xilófono natural gigante. Si retiras una de estas rocas, suele perder su resonancia, lo que indica que su disposición en el suelo influye en su acústica. 7. La mayor parte del oro de la Tierra está en el núcleo. Si pudieras tomar todo el oro que se ha extraído en la historia de la humanidad, solo llenaría alrededor de 3 piscinas olímpicas. Sin embargo, esa es solo una fracción del oro que hay en la Tierra. Los geólogos creen que al formarse la Tierra como bola fundida, metales como oro y platino se hundieron al centro. El núcleo de la Tierra tiene suficiente oro para cubrir el planeta con una capa de casi medio metro. El oro parece un tesoro raro en la superficie, pero en realidad está en el núcleo. El oro que tenemos proviene de grandes impactos de asteroides ocurridos tras la solidificación de la corteza terrestre que sembraron metales preciosos en las capas. Si no fuera por esas rocas espaciales que nos golpearon hace miles de millones de años, no tendríamos oro en absoluto. Todo quedaría a casi 3.000 kilómetros bajo nosotros, fuera de nuestro alcance. La mayor cascada registrada está bajo el océano. Al pensar en cascadas, solemos imaginar el Niágara o el Salto Ángel, pero la más grande no está en tierra firme. Se oculta en el estrecho de Dinamarca entre Groenlandia e Islandia. En ese estrecho tramo de océano, el agua fría y densa del mar nórdico se desliza bajo el agua cálida y cae por un gran desnivel en el fondo marino, formando una poderosa cascada submarina que la mayoría desconoce. El agua cae 11.500 pies, más de 3 veces la cascada más alta en tierra, lo que transforma cómo imaginamos el mundo oculto. Solemos ver el océano como una bañera plana, pero el fondo marino tiene cañones, montañas y cascadas mucho mayores que las de la superficie. Esta corriente submarina mueve unos 123 millones de pies cúbicos de agua por segundo. Aunque no se ve desde un barco, es una formación geológica enorme que regula el clima mundial al llevar agua fría al Ecuador. El núcleo de la Tierra es tan caliente como la superficie del Sol. Pensamos que el centro de la Tierra es solo roca caliente, pero el núcleo interno tiene temperaturas sorprendentes. Los científicos estiman que la temperatura en el centro de la Tierra es de aproximadamente 10.800 grados Fahrenheit. Para ponerlo en perspectiva, esa es más o menos la misma temperatura que la superficie del Sol. Aunque es muy caliente, el núcleo interno es una bola sólida de hierro y níquel, sostenida por la gran presión del planeta. Saber que la temperatura es similar a la del Sol cambia tu visión del planeta. El calor del núcleo mueve los continentes y alimenta los volcanes. Si el núcleo se enfría, desaparece el campo magnético y quedamos expuestos a radiación solar mortal. 4. La India fue una vez una isla cerca de la Antártida. Hoy, en los mapas, India está unida al sur de Asia.
Hace 140 millones de años, India era parte del supercontinente Gondwana, en el hemisferio sur cerca de la Antártida. Tras separarse, la placa india avanzó rápidamente por el océano a unos 20 centímetros por año, velocidad notable en geología. Eventualmente, chocó contra la placa euroasiática, y esa colisión explica por qué existen los Himalayas. La corteza terrestre se dobló con tal fuerza que formó las montañas más altas del planeta, y este proceso aún continúa. India avanza hacia Asia, haciendo que el monte Everest crezca 1/4 de pulgada al año. El Gran Cañón en realidad es una formación reciente. Las rocas del fondo del Gran Cañón tienen casi 2.000 millones de años, por eso muchos creen que el cañón siempre ha existido. En realidad, la formación del cañón es un evento relativamente reciente en la historia de la Tierra. Geólogos creen que el río Colorado empezó a cortar esas capas hace 5 o 6 millones de años. Las rocas tienen miles de millones de años, pero el cañón es reciente. Si la historia de la Tierra fuera un día, el Gran Cañón empezó a formarse a las 11:58 p.m. Es un testimonio del poder de la erosión. Incluso la roca más antigua y sólida de la Tierra no puede competir con un río persistente y un poco de tiempo. 2. Hay un océano gigante atrapado dentro del manto. Creemos que el agua de la Tierra está en océanos, lagos y polos. Investigadores hallaron evidencia de un gran depósito de agua a 400 millas bajo tierra en el mineral ringwoodita. Esto no es un océano líquido en el que puedas nadar. Su agua está atrapada dentro de la estructura molecular de la propia roca. Se calcula que este depósito subterráneo tiene 3 veces más agua que todos los océanos superficiales juntos. Ese hallazgo transforma nuestra comprensión del ciclo del agua terrestre. Esto indica que el agua superficial terrestre pudo surgir del interior y no por cometas. Si esta agua llegara a ser exprimida de la roca y subiera a la superficie, solo las cimas de las montañas más altas estarían por encima del agua. 1. La Luna se formó por una gran colisión. Según la hipótesis del gran impacto, hace 4.5 mil millones de años, un planeta del tamaño de Marte llamado Tea chocó contra la Tierra primitiva. La colisión fue tan energética que derritió completamente ambos planetas y lanzó una enorme nube de escombros a la órbita. Esos escombros eventualmente se agruparon para formar la Luna. Eso significa que la Luna no solo nos orbita, sino que es parte de la Tierra. Ese impacto también inclinó el eje terrestre, por eso hoy existen estaciones. Sin este evento violento que destruyó planetas, la Tierra sería distinta, quizás sin el clima estable que permitió la evolución de la vida. Eso concluye nuestra lista de 25 datos geológicos que demuestran que la Tierra es mucho más dramática de lo que parece. Si te sorprendieron estos datos, no te pierdas las 25 formaciones geológicas más extrañas de la Tierra. Exploramos lugares realmente alienígenas. Del ojo del Sahara a los cristales gigantes de México, ¿cuándo sentiste que la Tierra se movía? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias a todos. Dale like, comparte, comenta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video. Iré despacio mientras la Tierra me mueve hacia aquí. Seguro se ve mejor en cámara. ¡Uy! Esto está hecho, me voy.